Y estuvimos hablando el día de ayer acerca de las proteínas y dijimos que prácticamente las proteínas, hablando desde el punto de vista elemental, estaban hechas básicamente de 5 elementos: de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, nitrógeno y azufre. Pero hablando ya desde el punto de vista molecular, dijimos que las proteínas estaban hechas de unas estructuras más pequeñitas que se llamaban aminoácidos. Y mencioné que los aminoácidos, existen más de 300 tipos de aminoácidos en la naturaleza, pero que solamente 20 de estos 300 aminoácidos forman parte de las proteínas. Solamente 20 tipos de estos aminoácidos. Y dijimos por esta razón que los aminoácidos que formaban parte de las proteínas se podían dividir sus funciones en dos grandes grupos: funciones proteicas y no proteicas. Funciones proteicas, que el aminoácido formaría parte de una proteína y así llevaría a cabo su función, o funciones no proteicas, que estos 20 aminoácidos tienen funciones per se, por ser aminoácidos, y funcionan como aminoácidos. Y el resto de los aminoácidos, pues obviamente van a tener funciones no proteicas, ¿no? El resto de los aminoácidos únicamente van a funcionar como lo que son, como los aminoácidos que son, y ese va a ser su único mecanismo de acción y su única función. Y mencioné entonces que todas las proteínas estaban hechas de estos mismos 20 aminoácidos, pero que cada proteína de todas las que hay en mi cuerpo son distintas unas de las otras, no por los aminoácidos, porque se usan los mismos aminoácidos, sino que iban a ser diferentes mis proteínas por, número uno, la cantidad de aminoácidos que va a tener la proteína; número dos, los tipos de aminoácidos y cantidades de los tipos de aminoácidos que se iban a usar; y la número tres, la secuencia o el orden de cada uno de estos aminoácidos. De tal manera que yo les decía que cada proteína tiene su cantidad determinada fija de aminoácidos. Cada proteína tiene determinada qué tipos de aminoácidos va a utilizar, y cada proteína tiene determinada la secuencia y el orden de sus aminoácidos. Todo eso ya está determinado genéticamente. Todo eso ya está determinado genéticamente. Dicho de otras maneras, todo eso está en nuestra información genética. Todo eso está en nuestro DNA. En nuestro DNA está la información para hacer a todas las proteínas que existen en mi cuerpo. Pero entonces dijimos que todos los seres biológicos conocidos hasta la fecha, utilizamos a los mismos 20 aminoácidos para hacer sus proteínas. Decíamos, fuéramos virus, parásitos, hongos, bacterias, plantas o lo que fuésemos, de un sistema biológico hasta una cucaracha, estamos usando los mismos 20 tipos de aminoácidos y no hay más. Por esa razón era importante, o por esa razón yo consumo proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal, pero no porque me importen sus estructuras, no porque me importen sus proteínas, sino en realidad lo que yo me importa es utilizar sus aminoácidos. Cuando yo como una proteína de origen animal o de origen vegetal, cuando yo como esta proteína, yo no voy a absorber la proteína. La proteína va a entrar al tubo digestivo, y ¿qué le va a pasar en todo este tubo digestivo? Va a ser que degradada, va a ser destruida. ¿Hasta dónde se va a destruir esta proteína? Hasta que se liberen puros aminoácidos. Y una vez que se liberen puros aminoácidos, absorbo esos aminoácidos, y ahora sí, con esos aminoácidos que yo estoy absorbiendo y con mi información genética, voy a agarrarlos y los voy a utilizar para formar las cadenas
de proteínas que yo necesite. Entonces, en realidad, vuelvo al punto, en realidad a mí no me interesa la proteína vegetal ni la proteína animal por una pequeña razón. Ni soy un vegetal y soy un animal de tipo humanoide. De tal manera que no me interesan las proteínas de la vaca, no me interesa la proteína del pollo, no me interesa la proteína de la planta, porque a mí no me interesan esas estructuras. Yo tengo la información para formar mis propias estructuras, pero ¿qué necesito? Esos aminoácidos. Entonces, cuando yo como una proteína de vegetal o animal, ¿qué tiene que hacer mi tubo digestivo? Destruir esa proteína hasta liberar sus aminoácidos y yo absorber esos aminoácidos. Y una vez que yo absorbo esos aminoácidos, ahora sí, esos aminoácidos en mi cuerpo y con mi información genética, vamos a hacer nuestras propias cadenas de aminoácidos, y esas cadenas de aminoácidos que son proteínas. Entonces vamos a hacer nuestras propias proteínas. ¿Por qué no absorbo proteínas? Porque las proteínas ya tienen una estructura, ¿no? O sea, recuerden que la proteína son muchos aminoácidos juntos y ya se forma una estructura, ¿no? Recuerden que esa estructura, si se llega a meter en mi cuerpo, pues nadie la va a conocer, porque no es una estructura conocida, no es una estructura que está determinada genéticamente, y en cuanto entra esa estructura a mi cuerpo, inmediatamente es atacada y destruida por el sistema inmunológico, por la pequeña y sencilla razón que nadie conoce esa estructura. Ven pasar una proteína que nadie la conoce, le dicen, oye, ¿conocen esa proteína? No, no sé quién sea. Pero tiene los mismos aminoácidos. Sí, sí tiene los mismos aminoácidos que todas las proteínas que existen. Pero esa estructura, ¿la conocen? No. Y van al núcleo y le preguntan al núcleo, oye, núcleo, ¿tú hiciste esa proteína, esa estructura? No, dice el núcleo, yo no tengo esa información de esa estructura. Entonces dice el sistema inmunológico, bueno, entonces esa es una proteína extraña que no es de este cuerpo. ¿Y qué va a hacer? Atacarla y destruirla para eliminar esa estructura que no es del cuerpo. Y el ataque puede ser tan lesivo que incluso me mate a mí también. Al propio cuerpo lo mate, la respuesta inmunológica contra esas cosas extrañas. Lo mismo les decía entre ustedes y yo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, la sangre AB, la sangre A o B es una proteína que está en la membrana. Ustedes tienen la información para hacerla, entonces son A positivos. Ustedes no tienen la información para hacerla, pero tienen información para hacer B, entonces son B positivos. Y si ustedes le ponen la A, en cuanto le ponen la A, su sistema inmunológico dice, esta proteína, ¿quién sabe quién es? No la conocemos. Nosotros nada más conocemos a la proteína B, no la proteína A. Y como no la reconocen, ¿qué hacen? La van a atacar. ¿Y qué pasa si le ponen una sangre que no es de su tipo? Pues hacen una reacción alérgica que los puede matar también esa reacción. No más por haberles metido una proteína que era extraña para su cuerpo, porque no estaba hecha por ustedes. Ahora imagínense que se traguen una proteína de pollo y se la metan a la sangre de la proteína del pollo. ¿Qué creen que les va a pasar en cuanto les metan una proteína del pollo por su sangre? Se van a morir, porque van a atacar esa cosa que nadie la conoce. Y así hay mucha gente naca que te dice, ay, que la proteína del huevo es muy buena y que cómete el huevo crudo. A ver, sí, la proteína del huevo se llama vidina. Yo ni soy un huevo para que me interese la proteína vidina. Y para empezar, si esa proteína vidina se me llega a meter a mi sangre, me voy a morir, pero bien perro me voy a morir, porque esa proteína vidina, en cuanto ande por mi sangre, nadie la conoce. Y al nadie conocerla, porque no es de mi información genética, es extraño. ¿Y qué se hace a todo lo extraño? Ustedes mismos lo hacen. ¿Qué hacen con cualquier cosa extraña? La destruyen, la eliminan, la borran sobre la faz de la tierra porque no la conocen. Bueno, si entra una estructura a su cuerpo que nadie la conoce tampoco, ¿qué creen que va a hacer ese cuerpo? Eliminarla y borrarla sobre la faz de ese sistema. El problema es de que en ese intento también se lleva las nuestras.
Y en ese intento de destruir a esa extraña que se lleva las nuestras, pues también me mata a mí. Entonces sí destruyó a la extraña, pero pues también me destruyó a mí. Y entonces pues también me morí. Entonces, no, nuestras proteínas son únicas de nosotros. Y ya no estoy hablando ni de especies, de las de ustedes y las mías, no. Yo estoy hablando mías únicamente. Si ustedes me llegan a poner, recuerden que sus proteínas sí se parecen a las mías, se parecen, pero aún así, aunque se parezcan mucho, hay unas mínimas diferencias. Y esas mínimas diferencias hacen que ya no sean iguales. De tal manera que mis proteínas son únicas y exclusivas de mí, ni tan siquiera de ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar únicamente los aminoácidos y con mi información genética propia, mía, única y exclusiva que hay en mí, hacer mis propias proteínas con mi información genética. Y entonces cuando mi información genética mía, única, exclusiva, agarra estos aminoácidos y hace esta proteína, es la única forma en la cual el sistema las va a reconocer como estructuras propias, como estructuras mías, y va a ser la única manera en la cual no las va a atacar ni destruir. Y de hecho por esa es la razón que estoy vivo, así de simple. Estoy vivo todavía porque mis sistemas siguen reconociendo todas mis proteínas como mías, como propias. Pero a veces el cuerpo también se vuelve un poco estúpido. ¿Por qué? Porque a veces el propio cuerpo desconoce lo propio que él formó. A veces, que peor tantito, él forma una proteína y una vez que la forma dice, no, yo no la conozco. Pues le dice, no mames, si tú la hiciste. No, yo no la hice. Tú la hiciste, bueno, yo no la hice. Esa proteína no sé quién la hizo. Esa proteína es extraña. Y entonces el propio cuerpo empieza a atacar esa proteína que él mismo formó y que ahora dice que no es de él. Y entonces ahora tenemos unas cosas que se llaman enfermedades autoinmunes. O sea, del mismo. O sea, la propia proteína que él formó dice, no la conozco. Y dice, y si yo no la conozco, la ataco. Pero le dicen, pero pues si tú la hiciste, no, yo no la hice. Y de ahí no lo saca, aunque él la hizo. Imagínense si a veces nuestras propias proteínas las desconocemos, que nosotros las hicimos. Ahora una pinche proteína de afuera, una proteína de animal, una proteína de vegetal, una proteína de otra persona que te metan a la sangre. Si las mías a veces las desconozco, que yo las hice, ahora una extraña. Entonces, ¿qué creen ustedes que será muy bueno andar metiéndoles proteínas en la sangre que no son de ustedes? No, mi hijo, se van a morir en cuanto les hagan eso. Lo mismo pasa cuando les pica una araña, un alacrán o una víbora. Yo no sé quiénes muerdan, las víboras o las, ¿cómo se llama? O las serpientes, las que muerdan. El chiste es de que te muerden y te ponen el veneno. Pero ¿saben qué es el veneno? Son puras proteínas. Pero como te picó, te mordió, te rompió la piel y te metió el veneno a la sangre, ahora las proteínas de ese animal andan por tu sangre. Y cuando andan por tu sangre, pues ¿qué va a hacer el sistema inmunológico? Reconocerá esas cosas que no son de allí, que esas proteínas que no son de allí, ¿y qué va a hacer? Atacarlas y destruirlas. Pero en su intento de atacarlas y destruirlas, pues nos va a matar. O puede ser que esa proteína nos mate a nosotros antes, porque esa proteína puede entrar con una función de fregar nuestro sistema y fregar nuestro sistema. Entonces, todo es proteína, no hay nada que no sea una proteína. Entonces, para eso necesito yo a los aminoácidos, para formar mis proteínas, pero con base a mi propia información, con base a mi propia información genética. Ahora, cuando yo llegue a absorber algún tipo de proteína, no me sirve y es dañino en contra de mi sistema. Lo único que no es dañino es aminoácidos, pero porque no forman ninguna estructura, sino porque se están pudiendo utilizar
para formar estructuras con base en mi información genética. Entonces, les decía yo, los aminoácidos, los 20 tipos de aminoácidos los usamos todos los sistemas biológicos conocidos hasta la fecha en el universo. Todos usamos esos mismos 20 aminoácidos para hacer nuestras proteínas. Y por eso les decía, sin duda alguna, tenemos un origen ancestral único, porque prácticamente todo sistema biológico vivo en el universo conocido usamos a los mismos 20 tipos de aminoácidos para hacer a nuestras proteínas, todos los sistemas. Entonces, de que tenemos un origen común, tenemos un origen común. No puede ser que todo sistema biológico conocido en el universo hasta la fecha usemos los mismos 20 tipos de aminoácidos para hacer cada quien sus proteínas y que no tengamos un origen común. Sí debe haber, obviamente, y sí hay un origen ancestral común de todo sistema biológico conocido hasta la fecha. Entonces, ya entendiendo esto, pues vamos a entender cuál es la importancia de las proteínas. Las proteínas, básicamente, escríbanle. Les voy a hacer una definición medio mamona y ahorita se las explico. Las proteínas, básicamente, son las macromoléculas biológicas, pues obviamente son macromoléculas biológicas. Son macromoléculas biológicas, son las macromoléculas biológicas con la mayor biodiversidad funcional, de todos los sistemas biológicos. Son las macromoléculas biológicas con mayor biodiversidad de todos los sistemas biológicos. Y entonces aquí es donde les acuño una frase mía, by Josué 2021, que dice, todo es una proteína. Y ya se acabó, eso es todo. Todo es una proteína. Todo. Si ustedes me dicen, oiga doctor, ¿la piel es proteína? Sí, la piel es proteína. Oiga doctor, ¿el pelo es proteína? Sí, el pelo es proteína. Oiga doctor, ¿las uñas son proteínas? Sí, las uñas son proteínas. Oiga doctor, la colágena es proteína. Las hormonas, la mayoría son proteínas. Las enzimas, la mayoría son proteínas. El músculo son proteínas. El hueso, hay proteínas también ahí. O sea, en todos lados hay proteínas. Literalmente no hay nada en donde no esté una proteína. Receptores de membrana son proteínas. Metabolitos internos de las enzimas son proteínas. Entonces, hormonas, proteínas. Transportadoras, proteínas. Contráctiles, proteínas. O sea, insisto, métanse en su cabeza. No hay algo en un sistema biológico en donde no esté involucrada una proteína. No lo existe. Literalmente está en todos, absolutamente en todos lados. Como pueden ser estructurales, funcionales, metabólicas, piel, mucosas, uñas. Por eso les digo, las proteínas son las macromoléculas biológicas con mayor biodiversidad funcional. Fíjense, biodiversidad funcional. ¿Qué significa biodiversidad funcional? Por su propio fregado nombre lo dice, que sirven para un fregatatal de cosas en todos los sistemas biológicos. O sea, no me puedes decir, las proteínas hacen esto nada más. No es cierto, te estoy diciendo que son las macromoléculas biológicas con mayor biodiversidad funcional. Doctor, ¿son proteínas? ¿Son hormonas? Sí, son hormonas. Oye, doctor, ¿y son enzimas? Sí, también son enzimas. Oye, doctor, ¿y forman estructuras? Sí, también forman estructuras. Oye, doctor, ¿y son receptores de membrana? Sí, también son receptores de membrana. Oye, doctor, ¿y forman? Sí, las uñas también son proteínas. Oye, doctor, ¿y oímos por proteínas? Sí. ¿Vemos por proteínas? Sí. ¿Gustamos por proteínas? Sí. O sea, no hay nada
insisto, no hay nada en donde no esté involucrada una proteína. Están literalmente, no en sentido figurado, están literalmente en todo. No hay nada en donde no estén. Por eso les vuelvo a decir, son las macromoléculas biológicas con mayor biodiversidad funcional de todos los sistemas biológicos. Son extremadísimamente importantes y les vuelvo a decir, están literalmente en toda acción biológica de cualquier sistema biológico conocido en el universo. No hay nada en donde no estén. ¿Quiere decir entonces, doctor, que las proteínas son muy importantes? Pues claro que son extremadísimamente importantes, extremadísimamente importantes. Te vuelvo a decir que son las de mayor biodiversidad funcional. ¿Quiere decir entonces, doctor, que son las proteínas las más importantes de todas las macromoléculas? Pues ya les dije que deja estupidez de andar queriendo comparar cosas porque andan queriendo comparar cosas, déjense de tonterías. Sin embargo, ustedes pueden decir, oiga, doctor, las proteínas son muy importantes. Claro que sí son muy importantes, demasiado importantes. Pero, ojo, una proteína envejece y muere. Porque todas las proteínas tienen una cosa que se llama vida media. ¿Qué es la vida media de una proteína? Su propio fregado nombre lo dice, el promedio aproximado que van a vivir, ¿no? ¿Ustedes tienen una vida media? Claro, en México es de 74 aproximadamente. Entonces, después de esto se supone que ya nos tenemos que morir. Entonces, todas las proteínas también tienen una vida media. Todas. ¿Qué significa? Que llegado el tiempo, estas proteínas se tienen que destruir porque su estructura se dañó. Y es que acuérdense que las proteínas son estructuras y están trabajando. Y también dice un dicho muy famoso, todo por servir se acaba. ¿Qué significa que todo por servir se acaba? Pues si las proteínas están trabaje, ¿qué les va a pasar a su estructura en un determinado momento? Se va a destruir, se va a agotar, se va a dañar, se va a lesionar. Y en cuanto la estructura esté dañada y lesionada, ¿seguirá funcionando correctamente esa proteína? Pues no. Entonces, ¿qué hay que hacer con lo que ya no sirve? Pues con lo que se hace con todas las cosas que no sirven, eliminarlas. Entonces, la proteína, después de haber servido mucho tiempo, el cuerpo le dice, oye, proteína, pues ya te ves viejita, la neta, ya te ves ahí como medio chuequita, me serviste mucho, pero ya te tengo que destruir porque ya no me sirves. Y entonces destruimos a esa proteína porque su estructura ya es vieja. Y ustedes dicen, oye, doctor, ¿pero va a destruir a la proteína? Sí, sí la va a destruir porque ya está vieja, ya su estructura ya no es la misma, ya me está haciendo daño. Pero ¿quién va a hacer eso? No te preocupes, para eso tengo a quién. Dices tú, oye, pero doctor, ¿va a matar a esa proteína? Sí. ¿Pero necesita una nueva? Sí. Pero ¿dónde está la información para hacerla? ¿En dónde está la información para hacerla? ¿O ya se destruye y ya jamás va a volver a vivir esa proteína? ¿Ya nunca jamás vamos a tener esa proteína o qué? Pues queda en esa información genética. Pues claro, si yo mato a una proteína, no me interesa que la mate. Al final de cuentas tengo la información de cómo hacerla. Voy al núcleo y le digo al núcleo, el núcleo se murió la proteína albúmina, hazme la albúmina. Ah, sí, aquí tengo la información para hacerla, en punto, se hizo una nueva. Así se acabó. Se murió la hemoglobina, voy al núcleo, el núcleo necesita una hemoglobina. Ah, sí, está la información, ten para que la hagas. Oye, el núcleo, se destruyó la actina y hay la miocina del músculo porque ya estaban viejas. Ah, no te importa, aquí tengo la información de cómo hacerla. Entonces, yo por esa razón puedo estar destruyendo proteínas viejas y las estoy sustituyendo por nuevas, pero porque voy al núcleo y le pido al núcleo la información de cómo hacer a esa proteína. Y el núcleo, ¿quién toca el núcleo? Nadie, él está guardadito, resguardado, es toda la información amurallado y nadie se acerca y nadie entra ni nadie sale de él porque él tiene toda la información. La información es poder. Entonces, por esa razón, las proteínas, aunque son muy útiles, niños,
son desechables, aunque son muy útiles. Hacen todo, pero ¿las puedo desechar? Sí. Oye, pero aquí está la proteína, era bien importante. Sí, qué bueno, pero la puedo desechar y al final de cuentas tengo la información de cómo hacerla. ¿Qué nos enseña esto en la vida? Que no hay que ser como las proteínas. No hay que ser como las proteínas, de trabajar mucho y hacer todo y estar en todo, porque al final de cuentas somos desechables. Aunque a ustedes tengan una función muy importante hacer en su vida, son desechables, al igual que yo. Pero entonces, ¿qué nos enseña esto? A ser como el núcleo, a tener la información. Porque al tener la información, no haremos nada. Dígame qué hace el núcleo. ¿Ustedes creen que el núcleo sale a llevar la información? El núcleo a andar llevando el oxígeno, transportando cosas, haciendo hormonas. Él está resguardadito, acá encerrado, pero tiene toda la información de todo. Él controla todo sin hacer nada. Lo único que hace el núcleo es mantener información en su información y es lo único que hace. Todo lo demás lo hacen las proteínas. ¿Y a quién creen que cuida más la célula? ¿Al núcleo o a las proteínas? Al núcleo. Y es el que menos hace. Pero pues es el que tiene toda la información. ¿Qué les aconsejo entonces? No sean como las proteínas, no sirvan para muchas cosas. Especialícense en información nada más y siempre los van a ocupar y no los van a desechar. Porque para hacer trabajo cualquiera lo puede hacer. Agarra un chango y ponlo y lo va a hacer. Y tú lo adiestras. Pero para mantener información y resolver cosas, no cualquiera. Entonces, a los operativos se pueden sustituir, pero a los de central no se pueden sustituir, son indispensables. Entonces, ¿qué nos enseña esto en la vida? Que no porque trabajes mucho eres muy importante. Entre menos trabajes, pero más información tengas, es más importante tu función y más relevante y más prioritario para el sistema. Entonces, cuando vean a alguien que está trabajando en, no, tu pobrecita proteína, la van a cambiar en cualquier momento. El asunto es que entonces las proteínas, aunque sirven para todo y están en todo y hacen todo y literalmente todo es una proteína, se pueden sustituir sin ningún problema. Porque se destruyen y pedimos al núcleo que nos vuelva a hacer esa proteína y tenemos una nueva. Y se acabó. Una vez llegando la vida media de las proteínas, van a ser cambiadas por nuevas proteínas, aunque hagan todo. Entonces, ya les comento que las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos, vamos a ver las características. Los aminoácidos, la estructura de los aminoácidos, ¿cuál es? Bueno, los aminoácidos, la estructura básica, obviamente voy a hablar de los 20 aminoácidos, no nada más. La estructura básica de los 20 aminoácidos. De entrada, los 20 aminoácidos que forman proteína se dicen que tienen un carbono alfa. Tienen un carbono alfa. ¿Qué significa que tengan un carbono alfa? Miren, los aminoácidos van a tener 4 grupos funcionales juntos y estos 4 grupos funcionales juntos es lo que forma a un aminoácido. Estos 4 grupos funcionales juntos es lo que forman a un aminoácido. ¿Cuáles son los grupos funcionales de un aminoácido? Número 1, grupo amino. Así se llama, grupo amino. A-M-I-N-O. Amino. Grupo 2, grupo carboxilo. Grupo carboxilo. Número 3, un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno. Y número 4, una cadena lateral o radical. Cadena lateral o radical.
Ok, el grupo amino, niños, el grupo amino es NH2. NH2. El grupo carboxilo es COO negativo. El átomo de hidrógeno, pues es el átomo de hidrógeno, ¿no? O sea, pues el átomo de hidrógeno. Permítame. Entonces tenemos, el grupo amino es COO, les dije H, me equivoqué, perdón. Es que ahorita voy a explicar estas dos formas. COOH. Está bien, COOH, el grupo amino, carboxilo, COOH. Entonces tengo COOH, que es el grupo ¿qué? Carboxilo. NH2, que es el grupo ¿qué? Amino. Un átomo de hidrógeno, que es un átomo de hidrógeno, o sea, sí, literal, un hidrógeno. Y una cadena lateral o radical. ¿Les aclaro? La cadena lateral o radical no es un grupo funcional. Esto es únicamente un nombre para designar que ahí va a ir otro grupo funcional. No es un grupo funcional, es solamente un nombre para definir que allí va otro grupo funcional. Ahora, ¿cómo les explico esto? Todos estos 4 grupos, ¿cuáles dije? Grupo amino, grupo carboxilo, átomo de hidrógeno y cadena lateral. Estos 4 grupos tienen que estar unidos para que unidos formen a lo que llamamos aminoácido. Pero entonces la pregunta del millón es, ¿a quién se unen todos para mantener a esta estructura junta? Pues les dije que hay una cosa que se llama carbono alfa. ¿Qué creen que va a ser el carbono alfa? Hasta el propio nombre lo dice, el alfa, ¿no? Como el macho alfa. ¿Qué sería como el macho alfa? El que liderea, ¿no? El que manda. Nos va a mandar. Entonces, el carbono alfa también se llama carbono central. ¿Por qué creen que se va a llamar carbono central o carbono alfa? Porque el carbono va a ser uno de sus enlaces para agarrar al grupo amino, otro de sus enlaces para agarrar al grupo carboxilo, otro de sus enlaces para agarrar al átomo de hidrógeno y otro de sus enlaces para agarrar a la cadena lateral. Recuerden que el carbono puede hacer 4 enlaces, ¿no? Por su valencia. Entonces, el carbono utiliza sus 4 enlaces y agarra al grupo carboxilo, agarra al grupo amino, agarra al átomo de hidrógeno y agarra la cadena lateral. Prácticamente entonces, ¿quién es el que está manteniendo unidos a todos estos elementos que constituyen a un aminoácido? El carbono alfa. Entonces, les vuelvo a decir, para que sea llamado aminoácido, necesita tener unido los 4 grupos funcionales. Ustedes pueden decir, oye, doctor, yo puedo tener que el carbono puede agarrar al grupo amino, a la cadena lateral y al átomo de hidrógeno. Sí. Oiga, pero le falta el grupo carboxilo. ¿Es un aminoácido? No, te estoy diciendo que no, no lo es. Pero doctor, tiene 3 de 4. ¿Y qué tenga 3 de 4? Si tiene 3 de 4, no tiene 4 de 4. Y la única manera que se le llama aminoácido es teniendo 4 de 4. Así que si tiene 3 de 4, no es aminoácido. Pero tiene un grupo amino, qué bueno. Pero tiene un átomo de hidrógeno, qué bueno. Pero tiene una cadena lateral, qué bueno. ¿Es un aminoácido? No, no lo es, entiéndelo, no lo es. Entonces, ¿qué es? Pues una cosa sí te aseguro, aminoácido no es, porque le falta su grupo carboxilo para ser aminoácido, y si no lo tiene, no es aminoácido. Entonces,
¿Qué es, doctor, si le falta nada más el grupo carboxilo? Bueno, si le falta el grupo carboxilo y tiene todo lo demás, eso se llama amina. Una amina. Así, tal cual, una amina. ¿No han escuchado las aminas o qué? Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, pues son aminas. ¿Son aminoácidos? No, no lo son aminoácidos, entiéndelo, métete en la cabeza. ¿Cuántas veces te voy a decir que es un aminoácido? Si le falta una cosa, ya no lo es. Entonces, oye, doctor, pero yo puede ser que yo tenga a un carboxilo junto, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral y me falta el grupo amina, sí, sí puede ser. ¿Y eso es aminoácido? No, no es aminoácido. Entonces, ¿qué es un cetoácido? ¿Qué es un cetoácido? Entonces, un cetoácido, un aminoácido y una amina es lo mismo. Claro que no, les estoy diciendo, créanmelo. Las cosas para las que sirven las aminas son extremadamente distintas para las que sirve un aminoácido y extraordinariamente distintas para las que sirve un cetoácido. No son lo mismo por una pequeña y sencilla razón. ¿Cuál será la pequeña y sencilla razón por la cual la amina, el cetoácido y el aminoácido no sirven para lo mismo? Porque su estructura es diferente, por lo tanto su función... Ya se acabó, eso es todo. No es la misma estructura, ya se acabó, eso es todo. Al no tener la misma estructura, ya no sirven para lo mismo. Oye, ¿qué le falta al cetoácido para hacer un aminoácido? Un grupo amino. Pero si no tiene ese grupo amino, no tiene la estructura de un aminoácido, entonces no funciona como aminoácido. Oye, ¿qué le falta a una amina para hacer un aminoácido? Un grupo carboxilo. Pero si no tiene ese grupo carboxilo, no funciona como aminoácido. Punto, se acabó. Entonces, vuelvo otra vez al punto. Para ser considerado una estructura aminoácido, necesitamos un carbono alfa al cual estén unidos los 4 elementos que constituyen a un aminoácido, que es el grupo carboxilo, el grupo amino, el átomo de hidrógeno y la cadena lateral. Esas cuatro juntos en el carbono alfa es a lo único que se le llama aminoácido. Le falta el grupo carboxilo, entonces es una amina. Le falta el grupo amino, entonces es un cetoácido. Tiene el grupo amino, el grupo carboxilo, el átomo de hidrógeno y la cadena lateral unido al carbono alfa, entonces es un aminoácido. ¿Me explico? Ahora, estos aminoácidos, les dije que vienen la cadena lateral, pero que no les he dicho. Ahora, lo único que se va a diferenciar de un aminoácido a otro aminoácido es en la cadena lateral. Por eso es que yo no les he dicho ninguna cosa de la cadena lateral. La cadena lateral les dije que era un concepto de que ahí iba un grupo funcional. ¿Cuál? No lo sé, no se los he dicho. Nada más les dije que ahí va una cadena lateral, que es otro grupo funcional que no sé cuál es. ¿Vale? Quiere decir entonces que ahora sí, miren, por ejemplo, si en la cadena lateral yo pongo, por ejemplo, un grupo fenol, entonces ese aminoácido se llama fenilalanina. ¿La fenilalanina tiene un grupo amino? Sí. ¿Tiene un grupo carboxilo? Sí. ¿Tiene un átomo de hidrógeno? Sí. ¿Pero qué tiene en su cadena lateral característico de la fenilalanina? Su grupo fenol. Pero ahora, yo puedo tener un grupo metilo, un CH3. O sea, yo puedo tener el carbono alfa unido al grupo amino, unido al grupo carboxilo, unido al átomo de hidrógeno y como cadena lateral tener un grupo metilo, sí. Y ese grupo metilo es característico de un aminoácido que se llama, ¿qué? Metionina. Entonces, si ustedes ven, metionina y fenilalanina, ¿se parecen, sí o no? Sí, un fregatatán. Pues si la fenilalanina tiene un grupo amino. Y la metionina tiene un grupo amino. La metionina tiene un grupo carboxilo.
La fenilalanina tiene un grupo carboxilo. La fenilalanina tiene un átomo de hidrógeno. La metionina tiene un átomo de hidrógeno. O sea, 3 de sus 4 elementos son idénticos. ¿En qué se va a diferenciar un aminoácido de otro aminoácido? En su cadena, ¿qué? Lateral. Ahora sí, la cadena lateral de la fenilalanina, un grupo fenol. La cadena lateral de la metionina, un grupo metilo. Pero ojo, ojo, yo también puedo tener de cadena lateral, por ejemplo, un átomo de hidrógeno. Y si yo tengo como cadena lateral un átomo de hidrógeno, eso es otro aminoácido que se llama glicina. Pero yo les pregunto, ¿la glicina tiene un grupo carboxilo? Sí. ¿La glicina tiene un grupo amino? Sí. ¿La glicina tiene un átomo de hidrógeno? Sí. ¿Y qué tiene de cadena lateral? Un átomo de hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántas cadenas laterales deben de existir para los 20 tipos de aminoácidos? 20 diferentes. 20, pues sí. Entonces, si yo digo que hay 20 aminoácidos que forman proteínas, hay 20 cadenas laterales distintas. Oye, pero los 20 aminoácidos que forman proteína, los 20 tienen grupos carboxilo, los 20 los tienen. Los 20 tienen grupo amino, los 20 tienen átomo de hidrógeno, los 20 lo tienen. Los 20 únicamente en la cadena lateral, únicamente en la cadena lateral. Quiere decir que la cadena lateral es la que va a ser lo característico de cada aminoácido. Ahora yo les pregunto, ¿los aminoácidos podrán tener funciones que todos iguales? ¿Podrán tener funciones iguales, sí o no? Los aminoácidos, los 20 tipos de estos aminoácidos, ¿podrán compartir algunas funciones, sí o no? Sí. ¿Por qué? Pueden tener funciones parecidas, pero no iguales. Pero no, pueden tener funciones. ¿No? Mande. Su estructura es diferente, no van a ser lo mismo. Sí, pero es completamente distinta estructura. No. No. Nomás la cadena lateral. O sea, lo único que está cambiando es la cadena lateral, pero tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno idéntico, que pueden hacer funciones similares, sí pueden, porque comparten mucha estructura, pero claro, también tienen funciones específicas y distintas entre ellos, porque tienen cadenas laterales distintas. Entonces, ¿quiere decir que los aminoácidos pueden compartir algunas funciones? Sí, sobre todo las funciones que tengan que ver con el grupo amino y el grupo carboxilo. Y donde obviamente van a ser distintas e incomparables es la cadena lateral, la estructura que formen con la cadena lateral, ¿vale? Ahora, entonces, estos aminoácidos se van a distinguir entre ellos únicamente por la cadena lateral, únicamente por la cadena lateral. De ahí en fuera, todos son exactamente iguales. Pero ahora yo les pregunto, ¿el grupo amino y el grupo carboxilo se parecen entre ellos, sí o no? No. No, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿entre el grupo carboxilo, el grupo amino y el átomo de hidrógeno se parecen entre ellos? No. Pues son bien distintos los unos de los otros. Pero ahora vamos a hablar de la fenilalanina, el grupo fenol, que es un ciclo aromático. El grupo fenol, que es un ciclo aromático, ¿se parece a los demás grupos funcionales, sí o no? ¿No conocen el grupo benceno o qué? Es un anillo. Para empezar, tiene forma de anillo heterocíclico. ¿Se parece a los demás, sí o no? No. El grupo amino parece un anillo. No. Y el grupo carboxilo parece un anillo. Tampoco. Y el átomo de hidrógeno parece un anillo.
Y si les digo que el grupo fenol es un anillo, ¿se parecerá al resto, sí o no? No. No, ¿verdad? Entonces, No. en el caso de la fenilalanina, por ejemplo, los 4 grupos funcionales no se parecen entre ellos, ninguno, no se parecen. Cuando los 4 grupos funcionales unidos al carbono alfa no se parecen entre ellos en nada, se dice que el aminoácido no tiene simetría. No tiene ¿qué? Simetría. O le ven simetría por algún lado al grupo ahí. O sea, no se parece, no hay simetría. ¿Cómo se llama cuando los aminoácidos no tienen simetría? Se llaman quirales. Quirales, así como lo escuchan, quirales. Yo les pregunto, ¿la fenilalanina se da un aminoácido quiral? Sí es un aminoácido quiral. Ninguno de sus 4 grupos se parecen, por lo tanto no tiene simetría estructural. Pues déjenles digo una cosa. De los 20 aminoácidos, ahora les pregunto, la glicina, ¿cuál era su cadena lateral? ¿Se acuerdan? Un átomo de hidrógeno. Y si yo le pongo un átomo de hidrógeno, ¿la molécula va a tener simetría, sí o no? Sí. Porque ya hay un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Unido al carbono alfa. Entonces la glicina podrá decirse que es quiral. No. ¿Qué dijimos que era quiral? Asimétrico. Asimétrico, pero la glicina no es asimétrico, ¿verdad? La glicina es que Simétrica. es simétrica. Y entonces no se puede decir que es quiral. Entonces se va a decir que la glicina es aquiral. ¿Qué significa el prefijo A? ¿Se acuerdan? Que no hay. Sin significa. Entonces, ¿qué significa aquiral? Simétrico. Sin simetría. Que no tiene Dice, simetría. literalmente significa sin asimetría. Y si es sin asimetría, es porque tiene que. Simetría. Simetría. Entonces, si digo que es aquiral, que es sin asimetría, es porque tiene simetría. De los 20 aminoácidos que forman a las proteínas, niños, de los 20 aminoácidos que forman a las proteínas, 19 de los 20 grupos funcionales no se parecen a ningún elemento de los que forman a los proteínas, al grupo amino, al grupo carboxilo, al átomo hidrógeno. Ninguno se parece. Quiere decir que de los 20 aminoácidos, 19 son ¿qué? Quirales y 1 es aquiral. ¿Quién es el único que es aquiral? La glicina. De ahí en fuera, todos los 20 aminoácidos son quirales. ¿A poco no les gusta para preguntarle a la glicina que es aquiral? Pues es la única que tiene simetría, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que entonces los aminoácidos que forman a las proteínas hasta el momento hemos visto que tienen 2 características. Número 1, un carbono alfa, que mantiene unido todas las estructuras. Número 2, aquirales. Quirales y aquirales. Bueno, la mayoría son quirales, nada más hay un único que es aquiral. Entonces, ¿cómo son los aminoácidos que forman las proteínas? Tienen un carbono alfa y son quirales. Y 1, aquiral. Tercer característica, la configuración dextro o levo. Dextro o levo. Recuérdense que son configuraciones ópticas, ¿no? De cómo están arregladas o acomodadas las cosas desde el punto de vista óptico. Dextro o levo. Quiere decir que un aminoácido, por ejemplo, alanina. Yo tengo una D-alanina y L-alanina. ¿Qué significa L-alanina o D-alanina? Dextroalanina o levoalanina. O sea, la configuración óptica dextro o levo. Quiere decir entonces que la configuración dextro o levo se van a diferenciar en los grupos funcionales o no.
Una L-alanina es lo mismo que una D-alanina desde el punto de vista de grupos funcionales. No son lo mismo. Sí son lo mismo. Que les estoy diciendo que es una alanina. O sea, los dos son alanina. O sea, los dos pero se ven diferente. Es lo mismo, pero se ve diferente. Hola, que se vea diferente es punto y aparte. O sea, la configuración, yo no les dije que si la configuración era o no igual. Es como yo les digo, es como si nosotros vemos a la fenilalanina, un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo hidrógeno y un grupo fenol. Pero puede ser que los grupos estén acomodados en sentido dextro o puede ser que los grupos estén acomodados en sentido levo. Pero es lo mismo, nada más de que están acomodados uno en configuración dextro, el otro en configuración levo, pero no hay diferencia en los grupos. Hay diferencia en cómo se arregló. No sé si me explico, son desde el punto de vista óptico. El asunto, niños, es que el cuerpo es tan chiquión que la única configuración que utiliza es la configuración dextro o levo. ¿Cuál es la configuración que se utiliza, niños? ¿Qué configuración se utiliza? Dextro o levo. Ah, sí, no, pero estoy preguntando. A ver, ¿cuáles son las que se utilizan? ¿Seguros? ¿Ah? Son los L-aminoácidos, la configuración levo. La dextro no se utiliza. Pero dirás tú, oye, la célula no va a utilizar a los D-aminoácidos. No, utiliza L-aminoácidos. Hoy le dicen a la célula, oye célula, ahí están unos aminoácidos para que formes tus proteínas. Y los ve la célula y dice, no, son D. ¿Y qué tiene célula? Yo no uso D, yo uso L. Y entonces yo quería una alanina y me trajiste una D-alanina. Y yo no uso D-alanina, yo uso L-alaninas. Ah, no, lo siento, célula, lo único que hay, D-alaninas. Pues nos morimos. Así de simple. Le dicen, célula, ¿en serio no vas a agarrar la D-alanina? No, porque yo utilizo L-alanina, no utilizo D-alanina. ¿Pero qué tiene esta D-alanina? O sea, ¿qué no tiene los grupos funcionales de la alanina? Así dice, yo no dudo que sea una alanina. Es una alanina, de hecho tiene todo lo de una alanina. Pero cómo está arreglado sus grupos no me gusta. No se ve bien. Y si no se ve bien, no los uso. Y le dicen a la célula, no, eres bien chiquiona, lo vas a usar ahorita porque no te va a quedar otra opción. Vas a ver cómo nos morimos. Y así me muera, dice la célula, no voy a usar configuraciones dextro. Voy a usar configuraciones levo nada más. Y si no hay configuraciones levo, pues nos morimos. Y que se queden las D, no las voy a usar. Entonces, los aminoácidos deben de tener la configuración que levo. Porque la dextro no se utiliza. Y la célula se va a morir antes de usar una configuración dextro, que no la va a usar. Tiene que ser como ella dice que tiene que ser, en configuración levo. Y ustedes dirán, qué chiquiona la célula. No es cierto, ustedes están peor. Ustedes les puede gustar un hombre o una mujer y dicen, oye, ¿te gusta esta mujer? Sí, tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, tiene pelo. Oye, si aquella, ¿por qué no te gusta si también tiene 2 brazos, una cabeza y también tiene pelo? Ah, sí, tienen lo mismo, pero no se les ve igual. ¿Pero por qué? Porque no están acomodados igual. Y si no están acomodados igual, pues no se ven igual. Entonces, los aminoácidos es igual. Oye, ¿esa alanina no te gusta? No. Oye, pero no tiene todo lo que te gusta. Sí, pero como tiene, no me gusta. Y aquella, esa sí tiene lo que me gusta, pero aparte se ve como me gusta. Es exactamente igual en la vida normal. La aminoácido de la célula es igual. Oye, ¿no te gusta el de aminoácido? No. Y el L, el L sí. Pero ¿qué tiene el L que no tiene el D? Velo, o sea, ¿cómo está arreglado? O sea, esa es la diferencia.
Y entonces prefiere la célula no utilizar al D y solamente al L. Entonces, ¿cuál es la tercera característica de los aminoácidos que forman proteínas? Son aminoácidos de un carbono alfa, aminoácidos quirales y uno aquiral, y son aminoácidos en configuración LEVO. Son L-aminoácidos. Así se llaman, L-aminoácidos. Ahora, ¿por qué la célula escogió la LEVO antes que la dextro? No se sabe. La única explicación que se ha podido decir es que la configuración LEVO es un poquitito más soluble en agua que la dextro. Y recuerdan que esta diferencia al inicio de la vida fue muy importante, ¿no? Porque recuerden que la vida se originó ¿en dónde? En el agua. Y si había una configuración que fuese un poquitito más soluble en agua, se prefirió a ella. No estoy diciendo que la dextro no lo sea, sí lo es. Sin embargo, la levo es más. Y entonces esto en el origen de la vida, cualquier ventaja se aprovechaba. Y si la configuración levo era un poco más soluble, es un poco más soluble que la dextro, desde el inicio de la evolución de la vida, decidió la levo y no la dextro, y desde entonces que se estableció hasta la fecha se llama y no va. Entonces, los aminoácidos que forman las proteínas son L-aminoácidos de un carbono alfa y aminoácidos de tipo quirales y uno aquiral. Esas entonces son las características de los tipos de aminoácidos que van a formar a las proteínas. Ahora, ¿por qué se llaman aminoácidos? Porque si ustedes ven, como les dije que era el grupo carboxilo COH, ¿verdad? El grupo amino NH2 y el átomo de hidrógeno y la cadena lateral. Pero esta es la configuración, niños, espacial. La configuración de los aminoácidos espacial. Sin embargo, los aminoácidos están disueltos ¿en dónde? En agua, como todas las cosas en la materia viva. Entonces, cuando ellos están disueltos en el agua, sus grupos funcionales van a cambiar porque tienen que interactuar ¿con quién? Con el agua. Entonces, no es lo mismo hablar la configuración espacial del aminoácido en la nada que ya hablar cuando el aminoácido está en el agua. Ahí vamos a entrar otra vez a este link, pero unos 5 o 10 minutos más para terminar esta parte. Vamos a esperar que se termine. Ya va a acabar. Ya acaba, ¿no?